Hola a todos, hoy hablaremos sobre ética y política. La relación entre la ética y la política ha sido siempre un tema inevitable, por una razón esencial. Ambas, al menos en su sentido filosófico, tienden al mismo fin, el bien. La política, desde Aristóteles, en la obra del mismo nombre y del mismo autor, es considerada el arte del bien común. Por otra parte, la ética, que es un comportamiento atribuible a una comunidad determinada, se caracteriza por la acción de perseguir un fin, y ese fin también es el bien. El bien es el fin de todas las acciones del hombre. De hecho, nos dice Aristóteles en las primeras palabras que inician la moral a Nicómaco. Ambos términos forman una unidad. No son lo mismo, pero cada uno de ellos es parte necesariamente complementaria. Para los griegos, era un sinsentido la existencia de la política sin la ética. ¿Por qué? Porque toda política debe ser una ética en su desarrollo. En lo que concierne a América Latina, existe una fractura entre el mundo formal y el mundo real, de la cual nos habla Octavio Paz. Esta fractura ha marcado la dificultad de la construcción y del funcionamiento apropiado del sistema democrático de nuestras sociedades. Esto a partir de la incongruencia estructural y política de establecer en la Constitución declaraciones de principios sobre los cuales no hay ninguna intención de cumplir, lo cual muchas veces ha pasado, no se traduce de la teoría a la realidad. A partir de esto, y en términos generales, salvo algunas excepciones, en la historia republicana de América Latina, la institución ha existido débilmente. Existe más como un mecanismo externo que como instrumento para facilitar el ejercicio de poder. En este sentido, a lo largo de los años ha primado el escepticismo acerca del principio de legalidad. Salvo excepciones, se puede decir que casi nadie, ni gobernantes ni gobernados, han creído en el principio de la legalidad. Este escepticismo en las instituciones y en la aplicación de las leyes ha devenido en una severa crisis de corrupción en los países que mantienen estas características, tales como Perú. Al respecto, Sayet y Bruce se refieren a la corrupción como el mal uso o el abuso del poder público para el beneficio personal y privado, entendiéndose que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos, sino que llega a formar parte de la conducta de las personas en todos los estratos y posiciones. Como sabemos, sin distinción por color político, el virus atraviesa las venas de los gobiernos y las administraciones. El coronavirus no solo ha significado en nuestro país muerte y crisis económica. Además de estos problemas, existen decenas de presuntos casos de corrupción en pleno estado de emergencia. En el Perú, que es el sexto país en el mundo con mayor número de enfermos, los casos de corrupción han sido moneda corriente desde que estalló la crisis a principios de marzo. En el inicio de junio, la Fiscalía Anticorrupción tenía identificados 653 presuntos actos ilícitos por parte de las autoridades públicas cometidas durante la pandemia. El caso más significativo ha sido el escándalo de la compra de materiales en el seno de la Policía Nacional, que le costó el cargo al ministro del Interior y a todo el alto mando del Cuerpo de Seguridad. Según la investigación, varios oficiales del cuerpo habían adquirido materiales de protección defectuosos para los agentes que operaban en las calles controlando la aplicación del confinamiento. Las compras fueron irregulares, a empresas opacas y con vínculos personales con los oficiales encargados de adquirir los productos. Otro caso de corrupción, sin duda, fue el llamado Vacunagate. El Perú se sumió de un enorme escándalo luego de que se diera a conocer que 487 personas, incluidos varios funcionarios públicos, se vacunaron irregularmente durante las pruebas de la vacuna china Sinopharm. El primero en pronunciarse fue el expresidente Martín Vizcarra, quien sostuvo que se había vacunado como voluntario, pero la universidad encargada del estudio desmintió esta afirmación. Después de él, siguieron Pilar Massetti, ministra de Salud, y Elizabeth Astete, ministra de Relaciones Exteriores, quienes también admitieron haberse vacunado. La vacunación irregular se dio a partir de 3.200 dosis adicionales del fármaco, que se le habían brindado al equipo de investigación,
Sin embargo, muchas personas se aprovecharon de su posición política para adueñarse de estas provisiones. Ahora les presentamos Buscando el bien común. El resultado de sumar ética y política es el bien común, entendido como el conjunto de condiciones de vida con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden alcanzar la plenitud. La política pretende encontrar la mejor forma de constituir un Estado, y esta será aquella constitución que le brinde mayores oportunidades para alcanzar lo justo, y esto es el bien común. De hecho, un Estado moderno que no beneficie a sus ciudadanos debería ser considerado ilegítimo. Durante su proceso de formación, es importante que se pregunte: ¿qué clase de vida quiero para mi comunidad? ¿Qué puedo hacer por el bien de esta? Quien participe en la vida de la comunidad debe actuar necesariamente a favor de esta. Quienes aspiren a una vida superior a la voluptuosa, es decir, los que elijan la vida política a la bestial, tienen que vencer los vicios comunes del cargo: la codicia, la avaricia, el anhelo de poder y la vanidad. Estos impulsos que seducen al hombre son los mismos en Oriente que en Occidente y no han variado en los últimos 5.000 años. Todo Estado cuenta con políticos que tienen por función gobernar, aunque algunos lo hacen bien y otros no tanto. La diferencia entre unos y otros radica en que aquellos que lo hacen bien es porque cuentan en sus filas con personas que poseen conciencia, libertad, decisión, carácter y autoridad, es decir, principios y valores. Finalmente, convendría recordar las palabras del sabio Confucio sobre la manera de actuar de un buen gobernante. El gobernante se halla obligado, sobre todo, a perfeccionar su inteligencia y su carácter para conseguir la virtud. Si obtiene la virtud, recibirá el afecto del pueblo. Si goza del afecto del pueblo, su poder se extenderá por toda la región. Si ha adquirido el poder sobre toda la región, le resultará fácil alcanzar la prosperidad del Estado. Created using Powtoon.